Bueno, buenos días. Mi nombre es Pablo Valdés y vamos a hablar un ratito de miocardiopatía dilatada. Partimos de la definición. La verdad que a partir de la definición dice que es un grupo heterogéneo de enfermedades, o sea que vamos a hacer un repaso general sobre muchas patologías que van a englobar y que su último punto es la miocardiopatía dilatada. La disfunción mecánica y o eléctrica del ventrículo izquierdo a partir de múltiples patologías que van a desencadenar en la historia natural de la enfermedad la dilatación en último punto del ventrículo, con su respectiva disfunción. Justamente digo que es una progresión natural de la enfermedad porque a veces ventrículos que en primera instancia son hipertróficos se terminan dilatando, ¿sí? En la progresión de la enfermedad, ¿sí? Son varias causas las que lo producen y vamos a ir repasándolas, causas primarias y causas secundarias para ir anticipándonos. Y la causa de fallecimiento de los pacientes es principalmente cardiovascular. Se caracteriza justamente por un ventrículo izquierdo dilatado, ¿sí? Con disfunción sistólica. Y acá viene un punto muy importante, es que no está producida por patología isquémica o valvular. O sea que dentro del estudio de estos pacientes vamos a tener que estudiar y descartar justamente las valvulopatías y la causa isquémica de la disfunción ventricular, teniendo en cuenta que la causa isquémica es la principal causa de dilatación del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y acá es donde se pone interesante justamente porque hay múltiples causas. Las características generales de la miocardiopatía dilatada, ¿sí? Es la enfermedad afecta a ambos ventrículos, tanto izquierdo como derecho, produciendo la disfunción del ventrículo izquierdo y derecho, y hay un proceso de latencia donde el paciente se presenta asintomático hasta que la disfunción ventricular izquierda desencadena los síntomas tanto de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Estos pacientes, al dilatarse el ventrículo, da un reparo que a partir de eso genera una predisposición a generar arritmias ventriculares, ¿sí? Muchas veces estos pacientes, una presentación clínica típica es una muerte súbita cardíaca abortada, y en el estudio de estos pacientes se diagnostica una miocardiopatía dilatada. Las principales causas de muerte se desencadenan a partir de una insuficiencia cardíaca progresiva, como hemos visto en clases anteriores, muerte súbita cardíaca, o bradiarritmias, que es lo menos frecuente. En cuanto a la fisiopatología, uno tiene que pensar que siempre hay una anoxa que desencadena una lesión miocárdica difusa y, en última instancia, un deterioro de la función sistólica ventricular. ¿Bien? En cuanto a la fisiopatología que desencadena los síntomas, tenemos un aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, que es la primera la falla diastólica, después la falla sistólica, ¿sí? Aumento de forma retrógrada, tanto en la aurícula como en la presión pulmonar, y desencadena un cambio en los vasos pulmonares que genera congestión, y eso desencadena los síntomas, y la hipertensión pulmonar secundaria a la falla izquierda de tipo 2, es la que desencadena el aumento de la poscarga del ventrículo derecho y signos de disfunción ventricular derecha con los respectivos síntomas, ¿sí? ¿Qué sistemas involucrados? De forma muy breve, vemos que desencadenan y perpetúan la miocardiopatía dilatada a partir de la disfunción sistodiastólica. Se desencadena un aumento del sistema nervioso simpático con la descarga catecolaminérgica, con aumento de la contractilidad y la frecuencia cardíaca como mecanismo compensatorio, y que en última instancia desencadena que se autoperpetúen los síntomas, ¿sí? El sistema renina angiotensina aldosterona y la hormona antidiurética reteniendo líquido, ¿sí? A nivel sistémico, y eso desencadena justamente también un aumento de las presiones de llenado. Esta dilatación ventricular estructural que vemos del ventrículo izquierdo, ¿qué desencadena? Además, insuficiencia mitral de tipo secundaria, también hemos visto la patología, en donde la coaptación de los velos en la zona medial no se genera y justamente se genera un jet de regurgitación mitral. Esto es un mecanismo que se autoperpetúa mientras más se dilata, mientras más aumentan las presiones, más se dilata el ventrículo y más insuficiencia mitral genera, ¿sí? Esto también desencadena que nos predisponga a trombos murales, más en cuadros agudos, que esto, bueno, asociado a esto genera aumento de la incidencia de accidente cerebrovascular, que también está dentro de la sintomatología de estos cuadros. Hay congestión venosa retrógrada y fallo anterógrado, como habíamos dicho anteriormente, y por este mecanismo dual es que también se desencadena insuficiencia renal.
tanto como fallo anterogrado como por fallo congestión renal, y aparte disfunción desde el punto de vista de la, digamos, de la perfusión renal. ¿En qué pacientes nosotros tendríamos que sospechar miocardiopatía dilatada? Vamos a empezar a hablar un poquito de la presentación clínica. Como dijimos, hay un periodo de latencia en donde el paciente no presenta síntomas, ¿sí? Eh, en ocasiones se descubre casualmente en estudios médicos de rutina, y en otros hay un antecedente que se estudian familiares de primer grado en el punto de partida de un caso índice. Un caso índice de un paciente con miocardiopatía dilatada, y el estudio de los pacientes, los familiares de primer grado, nos llevan al diagnóstico, ¿sí? Y las formas agudas por miocardiopatía dilatada, secundaria miocarditis, Takotsubo, y una miocardiopatía periparto, que bueno, un caso que hemos visto en Ateneo. Los síntomas, vamos a remitirnos y no nos vamos a detener mucho en esto porque lo vimos en clases anteriores, son clínicas de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Disnea, fatiga, disnea en clase funcional variable, al examen físico real, edema periférico, congestión yugular, y algunos pacientes, como dijimos, debutan con trastornos arritmogénicos, tanto auriculares como ventriculares, y algunos con muerte súbita, y como dijimos, la predisposición a generar trombos intracavitarios con la consecuente embolia arterial. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca también lo vimos, digamos, en base a los criterios de Framingham, pero bueno, no nos vamos a detener en esto, sino simplemente mencionar que estos pacientes, la sintomatología está justamente referida a signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Y acá es donde se empieza a extender la clase, a partir de que tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, llegamos al diagnóstico de miocardiopatía dilatada y tenemos que empezar a pensar y descartar cuáles son las probables causas para llegar a un diagnóstico etiológico. Acá las causas las vamos a dividir en primarias y secundarias, ¿bien? Toda esta larga lista solamente voy a mencionar, porque vamos a detallar cada una de ellas, algunas, no cada una, pero las más importantes. Dentro de las enfermedades infecciosas de alta incidencia tenemos al VIH, al virus Coxsackie, ¿sí? La hemocromatosis como enfermedades de depósitos, las antraciclinas como mecanismo de, farmacológico, como causa farmacológica, principal quimioterápico relacionado con la miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca. Por eso, dentro de los estudios de estos pacientes antes y durante y posterior del tratamiento quimioterápico se lo debe seguir con ecocardiograma. La principal causa secundaria está relacionada a una toxina que es el etanol, ¿sí? A recordar que es la causa secundaria más frecuente. Las causas autoinmunitarias o causas inflamatorias como la sarcoidosis, artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, que vamos a ver también que se le pide un panel eh, autoinmune o enfermedades reumatológicas a estos pacientes, y trastornos endocrinos a destacar, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, que ambas, o sea, por exceso y por déficit, pueden desencadenar insuficiencia cardíaca. ¿Bien? La toxoplasmosis, ¿sí? De alta incidencia en nuestro medio, y de causas diversas, vamos a mencionar la miocardiopatía periparto, que tenemos un caso actual, una miocardiopatía inducida por estrés y la miocardiopatía arritmogénica. Los puntos esenciales que ya hemos venido algunos de ellos mencionando es que la miocardiopatía de causa isquémica es la principal que tenemos que descartar, ¿sí? La causa secundaria más frecuente es el alcohol, y la miocardiopatía dilatada idiopática es la causa más frecuente en términos generales. ¿Bien? Vamos a empezar a hablar un poco de las causas primarias. La causa genética, ¿sí? En la evaluación de un paciente con miocardiopatía dilatada, se llega a este diagnóstico a partir del descarte de las otras causas, ¿sí? Descartamos valvulopatías, cardiopatías isquémicas y las otras causas que habíamos mencionado en el cuadro, y se llega al diagnóstico de una miocardiopatía dilatada idiopática, ¿sí? Aproximadamente el 30% de las idiopáticas que se tendrían que estudiar de forma genética tendrían diagnóstico de miocardiopatía familiar, justamente, y se realiza el diagnóstico de miocardiopatía dilatada familiar cuando tenemos dos o más familiares estrechamente relacionados, o sea, de primer grado, ¿sí? Se recomienda la detección justamente clínica de los pacientes de primer grado cuando se hace diagnóstico de una miocardiopatía dilatada idiopática. Y el seguimiento inicial se debería enfocar una anamnesis, un examen físico, un electrocardiograma o un ecocardiograma y una CK-MM, que podría realizarse en un diagnóstico inicial.
Y en este grupo de pacientes, en realidad en este grupo de familiares, familiares del caso índice, se recomiendan las pruebas genéticas en todas las personas con un diagnóstico de miocardiopatía dilatada. Obviamente el acceso a este tipo de paneles genéticos no es para todos, digamos, y en nuestro medio tampoco es que se hace mucho, digamos. El tema no me voy a detener mucho en la parte genética, ¿sí? Sino solamente decir que hay muchos genes vinculados con la miocardiopatía dilatada, más de 60 para ser más específico, que codifican la mayoría proteínas del citoesqueleto. Entonces, da una mala distribución y una mala confección a la estructura del miocardio, eso desencadena de la dilatación del ventrículo, ¿sí? La herencia es autosómica dominante y el diagnóstico de miocardiopatía dilatada idiopática se deben buscar enfermedades sindrómicas. Lo más importante justamente en la práctica es tener en cuenta que el asesoramiento genético a cada paciente que hacemos diagnóstico de miocardiopatía dilatada estamos obligados a realizarlo, ¿sí? Ahora pasamos a las causas secundarias, que acá es donde más nos extendemos. Vamos a empezar con la causa más frecuente, que es la causa secundaria a partir del consumo de alcohol. Cuando decimos que el consumo de alcohol lo podemos relacionar con una miocardiopatía dilatada, y es un punto muy importante dentro del desarrollo de este subgrupo de miocardiopatía dilatada, se considera que la ingesta alcohólica de al menos 90 gramos de alcohol por día, por al menos 5 años, es el parámetro que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder relacionar el consumo de alcohol con la miocardiopatía dilatada. Y justamente cursan con dilatación del ventrículo izquierdo y con deterioro de la fracción de eyección. El daño está relacionado justamente por los radicales libres y un defecto de la síntesis de proteínas cardíacas y de citoesqueleto. Los criterios diagnósticos, uno ya lo mencionamos, ¿sí? El consumo excesivo a largo plazo, con los parámetros que habíamos mencionado, la dilatación ventricular izquierda con disfunción sistólica y la ausencia de cardiopatía hipertensiva o valvular o isquémica, que es lo que venimos viendo que hay que descartar en primera instancia, ¿sí? Es muy importante llegar al diagnóstico de este tipo de causas porque es reversible, justamente. El tema de la abstinencia total y permanente, más complejos vitamínicos y el tratamiento convencional para insuficiencia cardíaca, estos pacientes, si se conservan abstemios, pueden recobrar la fracción de eyección y es una causa reversible de insuficiencia cardíaca. Las miocardiopatías inflamatorias son muchísimas. Infecciosas, bacterianas, parasitarias, virósicas. Primero hacer mención al virus Coxsackie, que es más frecuente, el VIH en nuestro medio, que siempre lo tenemos que buscar, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, que tienen que estar dentro de nuestro paneo inicial del paciente con miocardiopatía dilatada en la búsqueda etiológica, toxinas como las antraciclinas y otros fármacos quimioterápicos. ¿Bien? La causa infecciosa, en Trypanosoma cruzi, causante de enfermedad de Chagas, en nuestro medio es muy frecuente, así que también es otro que tenemos que incluirlo dentro de nuestro panel inicial. Y la sintomatología, justamente la presentación clínica es de insuficiencia cardíaca, angor, shock cardiogénico, síncope o muerte súbita cardíaca. Los síntomas aparecen entre 1 a 4 semanas, o sea, entre el primer mes después de la infección, y el diagnóstico es difícil, como vamos a ver más adelante, que se basa en... El laboratorio no nos va a dar muchas características o muchos datos. ¿Por qué? Porque que yo detecte que sea positivo no me determina la causalidad, ¿sí? O sea que teniendo una de las serologías solicitadas, tanto anticuerpos o serologías directas por PCR o cualquier método que nosotros elijamos de laboratorio, no nos denota causalidad, ¿sí? Pero hay que tenerlo en cuenta esto. El electrocardiograma, simplemente mencionar que el QR es alargado, más de 120 milisegundos, es el único factor independiente de mala evolución, que lo vamos a ver dentro del tratamiento y seguimiento. El eco transtorácico, la resonancia magnética cardíaca y la biopsia endomiocárdica como gol estándar, como habíamos visto en la clase de ayer, de miocarditis. El tratamiento, medidas generales, tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y no hay opciones de tratamiento justamente específicos para las causas las causas infecciosas diferentes al Trypanosoma cruzi. Pasamos a otra de las causas, el miocardio no compactado o no compactación del ventrículo izquierdo, ¿sí?
Esta patología tiene origen en el desarrollo embrionario, ¿sí? En la no trabeculación o la no formación de la malla. Entonces se genera la no compactación del ventrículo izquierdo, o sea, del músculo del ventrículo izquierdo, desencadenando justamente esta patología. Los pacientes presentan insuficiencia cardíaca, tromboembolismo o arritmias ventriculares, y el diagnóstico es imagenológico, ¿sí? Por ecocardiograma se puede hacer el diagnóstico, o se puede hacer el diagnóstico de sospecha, y a partir de eso pedir una resonancia cardíaca, que vamos a ver más adelante los parámetros. Las manifestaciones clínicas, las mismas que venimos viendo: insuficiencia cardíaca en grado funcional variable, palpitaciones, dolor de pecho, disnea. Las complicaciones son tromboembólicas o arrítmicas, y los criterios diagnósticos pueden ser tanto ecocardiográficos como por resonancia cardíaca. Los criterios de Jenny son los que se usan por ecocardiograma, no me voy a detener mucho en esto, los puse en la diapositiva como para que nos quede como parámetro. Y el parámetro de resonancia magnética cardíaca, que los pacientes que lo estudiamos por este método y llegamos al diagnóstico de no compactación del ventrículo izquierdo, el punto de corte en la relación miocardio no compactado y compactado, el punto de corte es 2.3, que es el mejor criterio. Hay otros criterios en otros ensayos en donde se ve, por ejemplo, el ventrículo izquierdo trabeculado mayor al 20% de la masa global, también se puede utilizar como parámetro. Pero el parámetro actual que se utiliza en resonancia magnética cardíaca es la relación miocardio no compactado, como vemos en la imagen de la izquierda, en donde la relación de 17.8 dividido 3.8 nos da 4.6. Y vemos a la imagen en la imagen de la derecha, una imagen para externar eje corto, en donde vemos que se ve flujo con Doppler en la pared del ventrículo izquierdo. Miocardiopatía ritmogénica del BD, no me voy a detener mucho en esta patología, pero sepamos que es causa de miocardiopatía dilatada también, porque justamente hay una clase de esto. La presentación clínica puede ser por arritmia documentada o sintomática y anomalías estructurales del miocardio. Se dice miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, ¿sí? Anteriormente se llamaba displasia ritmogénica del ventrículo derecho, pero no hay que pensar que solamente la afección es del ventrículo derecho justamente, sino que la afectación biventricular se da en un 50% de los casos, ¿sí? Los pacientes, la arritmia más frecuente es la taquicardia ventricular monomorfa sostenida o no. ¿Sí? Las manifestaciones clínicas son muy similares a las que venimos mencionando anteriormente, no me voy a detener en esto. Y el tratamiento se le debe dar restricción de la actividad física, evitar deportes rigurosos y competitivos, beta bloqueantes, CDI y tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El tema de CDI va a determinarse como prevención primaria o secundaria según los protocolos actuales de recomendaciones. La taquicardiomopatía, esta patología, dentro de su grupo de causalidades de miocardiopatía dilatada, es muy difícil relacionar si la taquicardia que presenta el paciente es el desencadenante de la dilatación del ventrículo izquierdo, o si la dilatación del ventrículo izquierdo por un daño estructural previo o primario desencadena la taquicardia. Entonces, puede ser tanto supraventriculares como ventriculares, y los signos y síntomas son similares a lo que venimos mencionando, de las taquicardias y de la insuficiencia cardíaca, y muchas veces se llega al diagnóstico con un tratamiento efectivo de la taquicardia a partir de betabloqueantes, cálcicos, y a partir de eso se genera la mejoría de la fracción de eyección y la mejoría clínica del paciente. Entonces se puede relacionar que la taquicardia desencadenó la patología inicial de la miocardiopatía dilatada, ¿sí? Miocardiopatía periparto, esto ya lo estuvimos repasando hace poco, ¿sí? El desarrollo de la insuficiencia cardíaca hacia el final del embarazo o dentro de los 5 meses posteriores, ¿sí? Es otra causa de insuficiencia cardíaca, y si bien se desconoce la etiología, hoy lo que más se piensa que tiene relación es en el procesamiento alterado de la prolactina, o sea, que la terapéutica actual va a la inhibición de la lactancia, ¿sí? Y fármacos que van a inhibir justamente la acción de la prolactina, ¿sí? Factores de riesgo para esta patología de edad avanzada: gestación múltiple, ascendencia africana, antecedentes de preeclampsia, eclampsia o hipertensión postparto. Bien, el tratamiento de insuficiencia cardíaca
se debe determinar por lo menos por 6 meses, haciendo una salvedad de que si hacemos un tratamiento de insuficiencia cardíaca dentro del parto, hay fármacos que no podemos usar, por ejemplo los IECA o ARA2 y la esplerenona, y hay fármacos que vamos a poder usar posterior al parto, o sea, en el periodo de puerperio, que sería todo el tratamiento de insuficiencia cardíaca que conocemos, que ya hemos repasado en clases anteriores. IECA-ARA2, diurético, espironolactona, glifosina, sacubitrilo, valsartán, ¿sí? La lactancia, la información si bien es limitada, actualmente se inhibe la lactancia como había mencionado anteriormente, y la colocación del CDI sigue el mismo criterio si aún perdura con la insuficiencia cardíaca después del determinado tiempo que nosotros dijimos 6 meses, y la paciente queda con insuficiencia cardíaca y deterioro de la fracción de eyección, sigue los protocolos eh, de la colocación del CDI. Y otra cosa a destacar es que estos pacientes que desarrollan una miocardiopatía periparto en un embarazo tienen mayor riesgo de desarrollarlo en embarazos futuros, y se le dará asesoramiento sobre esto. Takotsubo, otra causa, no me voy a detener en esto también porque hay una una clase de esto. La fisiopatología está determinada a partir de una relación con las catecolaminas, según lo que se piensa. Estos pacientes en la presentación inicial se presentan como un síndrome coronario agudo, ¿sí? Con alteraciones del electrocardiograma, con biomarcadores, ¿sí? Y con un balonamiento apical característico en el ecocardiograma, ¿sí? Los criterios diagnósticos son estos, ¿sí? Puede haber un trastorno en la motilidad, hipocinesia, cinesia, disinesia transitorio de segmentos medios basales y focales del ventrículo izquierdo, incluyendo este balonamiento que le había comentado anteriormente. El desencadenante es como una patología de estrés, o incluso dentro del primer cuadro decía patología de estrés y yo le había anexado Takotsubo, ¿sí? Suele preceder a la clínica, pero puede estar ausente. Los trastornos neurológicos, como por ejemplo hemorragia subarachnoidea o accidente cerebrovascular o convulsiones, pueden estar relacionados, ¿sí? Suele presentarse alteraciones del electrocardiograma, como dijimos, supradesnivel del ST, como también cambios isquémicos con infra-ST o T negativas, ¿sí? Los biomarcadores, por lo general, son positivos, ¿sí? Y la presencia de enfermedad coronaria significativa, y esto es muy importante, no excluye el diagnóstico de Takotsubo. Esto es un criterio que hay que tener en cuenta, en donde nosotros estudiamos por cateterismo o por tomografía coronaria y encontramos lesiones significativas, no nos descarta el diagnóstico justamente de Takotsubo. Afecta generalmente a mujeres posmenopáusicas y debemos descartar la ausencia o la presencia, mejor dicho, de miocarditis. No hay ningún tratamiento específico, ¿sí? Y se deben evitar las catecolaminas por el mecanismo fisiopatológico que se sospecha. En caso de hipotensión, hay que usar con mucho cuidado los vasopresores por el aumento de las catecolaminas justamente, evitar medicamentos que prolonguen el QT, y en ocasiones se pueden formar trombos en segmentos disinéticos, como por ejemplo la punta, como por el abalonamiento que habíamos descrito, y en estos casos se indicaría anticoagulación, pero no de forma sistemática. La enfermedad de Chagas, también otra patología secundaria que tenemos que tener en cuenta dentro del desarrollo de la miocardiopatía dilatada, dentro del diagnóstico y la búsqueda de etiologías. Pero bueno, hay una clase de esto, así que no me voy a detener mucho. El trypanosoma cruzi como agente causal. Los pacientes tienen trastornos eléctricos y mecánicos, como la miocardiopatía dilatada, y eléctricos, lo característico es encontrar un bloqueo de rama derecha, un bloqueo anterior izquierdo, ¿sí? Los parámetros característicos de la enfermedad de Chagas en el electrocardiograma, y los síndromes clínicos característicos es insuficiencia cardíaca, arritmias y otros trastornos frecuentes. Bueno. Bueno, continuamos con las causas, ¿sí? Estamos dentro de las causas secundarias, estamos desarrollando. Terminamos con las causas secundarias y vamos al diagnóstico. La anamnesis del examen físico, como en todo paciente, ¿sí? En casos asintomáticos ayuda al antecedente familiar o personal, de alcoholismo, de enfermedad tiroidea, de uso de drogas ilícitas, como por ejemplo la cocaína. Y en caso de manifestaciones clínicas, directamente nos enfocamos en la causa probable a partir del diagnóstico, a partir de un diagnóstico imagenológico por un ecocardiograma inicial. Los exámenes complementarios, muchos hemos visto, y ya conociendo lo anterior de las causas secundarias que uno tendría que pensar,
sabe que si sospechamos causa isquémica, pedir biomarcadores, péptidos natriuréticos con alto valor predictivo negativo para insuficiencia cardíaca, serologías, donde podemos mencionar el HIV, el virus de hepatitis B, el Chagas, toxoplasmosis, y además de eso, TSH como parámetro para pedir buscando marcador tiroideo, ¿sí? Radiografía de tórax y electrocardiograma en una evaluación inicial. Y en cuanto a las imágenes cardíacas, empezar con un ecocardiograma Doppler, donde se va a ver estructura y función, principalmente diámetros de las cavidades, fracción de eyección, si hay valvulopatías asociadas que nos permitan pensar que la valvulopatía es causa de la miocardiopatía dilatada, trombos a nivel intrascavitarios, disfunción diastólica. Además de eso, el espesor parietal, ver compactación del ventrículo izquierdo. Sobre todo eso nos va a informar el ecocardiograma. La resonancia magnética cardíaca, a partir del estudio de estos pacientes, lo que nos va a permitir es saber con el realce tardío de gadolinio la identificación de fibrosis, ¿sí? Tanto como para diagnóstico de la miocardiopatía dilatada con los determinados parámetros que tiene diagnósticos de cada uno sí, parámetros y subtipos de miocardiopatías a partir del desarrollo del realce tardío de gadolinio y cómo son la distribución del mismo. Y además de eso, el tema de detectar fibrosis también nos permite ser como un valor pronóstico y de indicación de colocación de CDI en prevención primaria. El PET cardíaco se pide en el contexto de sospecha de sarcoidosis cardíaca, la angiografía coronaria, dependiendo de si nuestra patología, o sea, nuestra causalidad, nosotros estamos sospechando de que sea coronario. Y la biopsia endomiocárdica, como dijimos, gol estándar en el diagnóstico de miocarditis o miocardiopatía inflamatoria, pero justamente teniendo en cuenta los riesgos del procedimiento y que por lo general en el desarrollo del estudio de estos pacientes no es necesario llegar a este estudio complementario. En cuanto al tratamiento, otra cosa que no me voy a detener, se debe tratar siempre la causa que se identifique y se debe dar el tratamiento para insuficiencia cardíaca. Obviamente, esto ya lo vimos en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, de la clase de insuficiencia cardíaca con fe reducida, pero también decir que los pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática responden muy bien al tratamiento de insuficiencia. La anticoagulación, no hay una anticoagulación sistemática, ¿sí? Eso hay que saberlo, y que determina este tratamiento otra causa secundaria, ya sea fibrilación auricular asociada, trombo intracavitario, etc. Como venimos diciendo, la colocación de CDI puede ser en prevención secundaria o prevención primaria. Hay una clase de CDI resincro más adelante, así que no me voy a detener mucho en esto. Va a seguir las mismas pautas de colocación, igual que resinclo, y bueno, dentro del tratamiento también se puede plantear el trasplante cardíaco en pacientes con IC refractaria a tratamiento óptimo, como vimos en la clase de insuficiencia cardíaca avanzada. El pronóstico de esta patología es malo, ¿sí? Hay que saberlo, estos pacientes tienen muchas reinternaciones, la mortalidad es muy alta, alrededor del 20% en el primer año, y después paulatinamente va sumando 10% a cada año que sigue. Sí, 40 o 50% son muertes súbitas debido a arritmias malignas o eventos embólicos, y lo que uno tiene que priorizar es darle tratamiento completo o lo más completo que se pueda, teniendo en cuenta las características del paciente de la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias.